Civil War 2 fue el evento que volvió a poner a los héroes de Marvel en contra. Pero con varias muertes sin impacto y un evento olvidable, ¿por qué Civil War 2 no funciona? Este video es traído a ustedes por PUBG Mobile. Quizá ya conozcan este juego. PUBG Mobile ha llamado la atención de los jugadores desde hace ya años. Es un Battle Royale donde el último que sobreviva gana. Caes a una zona de batalla con otros 99 jugadores donde debes de ir recolectando loot para enfrentarlos. Lo que vas encontrando es aleatorio y debes ir explorando la zona hasta armar un buen arsenal, pero el juego va cerrando el campo de batalla hasta que es inminente entrar en combate. Si es una mecánica de juego conocida ya previamente, lo que hace diferente a este juego es su aproximación al realismo. El juego es bastante atrapante en su experiencia de batalla y lo más importante es que recientemente se ha creado una instalación liviana. Ya que puedes jugarlo en tu celular, el juego ahora pesa 70% menos y mantendrá la misma experiencia de juego. Así que es un buen momento para revisitar el juego si ya lo conocías, o para introducirte si eres nuevo en PUBG Mobile. Este corre prácticamente en todos los Androids y está disponible en la App Store de Apple. En la descripción del video encontrarás el link para poder descargarlo. Civil War originalmente fue un evento estrenado en 2006 que tenía como premisa un registro de superhumanos llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos, donde las identidades secretas de los superhéroes tendrían que ser reveladas. A favor de este movimiento estaba Iron Man. En contra estaba Capitán América. Esto los llevó a enemistarse y a crear un cisma entre los personajes de Marvel Comics. Seguido de este evento, en 2016 se lanzó Civil War 2. Sin embargo, poco o nada tiene que ver esta llamada secuela, más allá del título que comparte con la versión original. En esta segunda parte, un inhumano llamado Ulises, que tiene la capacidad de ver aparentemente el futuro, queda involucrado en un conflicto entre Captain Marvel y Iron Man. Carol Danvers quiere usar sus habilidades de ver el futuro para detener los crímenes antes de que ocurran, y Tony Stark considera que el uso de este conocimiento puede ser impreciso y puede dar pie a cometer injusticias. Como les digo, aunque conserva el mismo nombre, realmente no tiene nada que ver con el evento original. Quizá lo único similar es que los héroes entran en conflicto entre ellos y que Iron Man es uno de los líderes. El principal conflicto de la historia es el debate moral. En cuanto al conocer el futuro, ¿debes de actuar o no? Para empezar, tengo que decir que el primer evento de Civil War no es perfecto. Tiene también varias partes criticables. Entre ellas, el que dos amigos entrañables de años se peleen prácticamente a muerte sin poder nunca hablar las cosas, a pesar de que han peleado juntos contra Thanos, contra los Skrulls, contra Kang, etc. Después de todo, ¿los personajes no pueden simplemente discutir sus ideales? Y Tony Stark es igual quizá que en esta segunda parte, más un peón dentro de la historia para crear conflicto que un antagonista orgánico. Algo que incluso se traspola casi igual a la cinta live action. Tony Stark prácticamente ignora cualquier crecimiento como personaje y se va a los golpes inmediatamente y es explosivo a la menor provocación, siendo que es uno de los personajes más inteligentes de Marvel. Por otro lado, la conclusión de Civil War original fue irónicamente algo que debió pasar desde el número 1. Steve debió darse cuenta que la guerra entre héroes no traía nada bueno y debió de cesar la batalla antes, pero se esperó 7 números para simplemente rendirse. En realidad, la conclusión climática de esta historia viene en un epílogo, donde un apresado Steve Rogers es asesinado, provocando realmente el impacto más fuerte dentro del evento de Civil War. Pero a pesar de las cosas negativas que pueda tener esta historia, dio una revolución en Marvel y en los cómics que a la larga sería negativo. Pero en ese momento Marvel Comics tuvo un auge realmente implicando a todos los títulos que tenía publicándose en ese momento, y el evento realmente cimbró al mundo Marvel. Los lectores no tenían suficiente de Civil War, compraron todo lo que este evento tenía que dar. A la larga fue negativo porque Marvel y DC Comics también apoyarían una y otra vez sus ventas en estos maxi crossovers que cambiarían según ellos para siempre sus universos. El problema es que se volvieron tan usuales y las muertes de personajes fueron tan comunes que el impacto que dejaban fue disminuyendo cada vez más. Civil War es un poco o un mucho de eso. Repasaremos partes de la historia para destacar cómo utilizan estos cansados guiños en una historia que finalmente no concreta. Personaje central. Para empezar, tenemos la gran disyuntiva entre los héroes, sobre si usar las visiones del futuro para detener los crímenes que aún no ocurren. Uno de los problemas más importantes de la historia es la aparición del personaje de Ulises, un inhumano que aparece por primera vez en esta serie.
El problema es que el personaje nunca tiene desarrollo en lo absoluto, y sus opiniones o decisiones son cero importantes para el desarrollo de la historia, y para colmo, termina desapareciendo al final de la historia sin dejar rastro, por lo que su aparición, así como muchas cosas en esta historia, simplemente están por conveniencia de la trama, pero no para enriquecerla. Es obvio que la creación de esta segunda parte se da desprendida de la película de Capitán América Civil War, estrenada en el mismo año en 2016. Y he de decir que muchas veces los cómics fallan al no capitalizar en las enormes audiencias que van a ver las películas. Sus cómics pocas veces intentan reflejar lo que se ve en las películas, o siquiera anunciarse junto a ellas para que nueva audiencia pueda introducirse. Civil War 2 fue en ese caso un pretexto para meter personajes conocidos de las películas en esta historia, pero con un resultado mucho menos satisfactorio. El problema es que quizá los cómics tomaron casi todo lo malo que hace Marvel Studios y nada de lo bueno. Por ahora hablemos sobre los personajes principales. Mucho ha cambiado en Marvel Comics desde que los héroes peleaban por proteger sus identidades secretas, por lo que regresar a ese conflicto no parecía una opción, y volver a enemistar a Tony y a Steve tampoco era algo orgánico, ya que su relación se había resarcido y mejorado mucho en los años, por lo que se decidió escoger a Carol Danvers como la antagonista. Años antes el personaje había migrado de ser Miss Marvel a adoptar el manto de Captain Marvel, amor pasado de Carol a través del cual adquirió sus poderes. Ya fallecido, Carol decidió que para evolucionar ella como heroína y para rendirle homenaje al original Captain Marvel, ella utilizaría su manto como la nueva gran protectora del mundo. La evolución en los años previos a Civil War 2 para Carol habían sido muy favorables, ya que por muchos años los escritores solo la utilizaban como un personaje de relleno y se les sexualizaba innecesariamente. Como Capitana Marvel, Carol adquirió más relevancia en Marvel y una mayor seriedad. Sin embargo, a través del evento de Civil War 2, tuvo un cambio casi irreversible. Y es que el personaje casi se volvió tiránico, intratable, odioso, intransigente y prácticamente una villana. Algo similar a lo que le había pasado a Tony en la original Guerra Civil. En este caso, Carol Danvers es el líder de los Ultimates, un grupo destinado a proteger a la Tierra de amenazas galácticas o de gran tamaño. Ante la aparición de Ulises, se previeron varios eventos. Uno fue la llegada de Thanos a la Tierra para robar el cubo cósmico. Los héroes arribaron. Sin embargo, en la batalla, James Rhodes moriría. Que por cierto, era el amor actual de Carol Danvers. Sí, ya saben, eso pasó en los cómics. En otra confrontación, se crearía una premonición en donde Hulk acabaría con los héroes, por lo que Carol llegaría a confrontar a Bruce Banner, quien terminaría muerto a manos de Hawkeye, sin haber realizado realmente nada malo. Conforme más avanzan las premoniciones, se reveló que algunas de ellas no se llevaban a cabo, y eso hace que Tony Stark se imponga ante Carol, ya que le dice que ella no puede estar segura de que estas visiones de Ulises serán realidad, y que encarcelar o juzgar personas antes de que cometan cualquier crimen es amoral. Lo ilógico de la historia, para empezar, es que Carol Danvers, a pesar de que prácticamente todos los que la apoyan terminan yéndose al lado de Tony, y este muchas veces opta por el diálogo en vez de enfrascarse en batallas, y a pesar de que le muestra evidencia para hacer entender a Carol que lo que hace está yendo muy lejos, ella sigue empecinada en usar estas visiones a rajatabla como una ley para ir contra quien sea. A Carol Danvers la vuelven intransigente y muy odiosa, y es obvio que fue utilizada simplemente como pretexto para que a toda costa la historia siguiera avanzando. Por otro lado, Tony también se vuelve un peón de la historia, que no hace mucho sentido con su propia ideología, porque el que está intentando detener este sobrecontrol y que argumenta que no debes juzgar a una persona antes de que cometa un crimen, es el mismo güey que formó a los Illuminati, que en las sombras controlaba varios sucesos del mundo a espaldas de todos los héroes, y que entre sus actos estuvo el mandar a Hulk al espacio, ya que lo consideraba una amenaza latente para la humanidad, cuestión que causó que Hulk regresara a la Tierra enojado casi al borde de destruirla. El güey que le borró la memoria a Capitán América de que los Illuminati existían. Ese güey. Entonces, como ese mismo Tony Stark que juzgó al mismo Hulk, es el mismo que dice que hagan exactamente lo opuesto. Irónicamente, esa historia donde se mandó a Hulk al espacio y esta de Civil War 2 están escritas por la misma persona, Brian Michael Bendis, lo cual quizá hace notar que la editorial de alguna manera forzó a que Civil War 2 se llevara a cabo sí o sí para empatar con las películas en cines. Tony Stark debe ser el antagonista sí o sí, porque es el personaje más popular en las películas, así que poco sentido en la continuidad de los cómics. El conflicto entre héroes llega al extremo cuando hay una visión de Miles Morales asesinando al Capitán América, lo que debería ser un ejemplo claro de que Carol debe detenerse.
Prácticamente todos los personajes la abandonan tras decidir que debe seguir persiguiendo a este Spider-Man, a pesar de que el mismo Capitán América le dice a Carol que se detenga. Aquí podemos notar algo que es importante. La historia navega sobre ninguna base sólida prácticamente. Lo que hacía interesante a la Civil War original era que los ideales de Capitán América eran entendibles y lógicos para el personaje, que ya anteriormente se había revelado ante el gobierno, hasta abandonado el manto del Capitán América para seguir sus ideales. Y aunque sí, el conflicto podría haber sido exagerado, las historias de Civil War se vuelven entrañables porque el conflicto se vuelve muy personal para los personajes. Sus identidades secretas protegen a sus seres queridos y esto los pone en jaque. En el caso de la segunda Civil War, más allá de las diversas discusiones entre Carol y Tony, no hay realmente nadie involucrado emocionalmente con ninguno de los conflictos. Y sí, eso incluye a las muertes en el cómic. Uno de los elementos que hacen hasta ofensiva al evento de Civil War 2 es su poco respeto y peso sobre la muerte de personajes bastante trascendentes para Marvel. El primero es War Machine, James Rhodes, que dice que para hacer más impactante su muerte, lo hicieron el interés amoroso de Carol Danvers, situación que jamás vemos en este cómic, solo es mencionado prácticamente antes de ver morir a Rhodey, que muere en un panel, en una aparición casi relámpago de Thanos. Y sí, yo sé que Rhodey en las películas puede ser un poco odioso y un cero a la izquierda, pero Rhodey en los cómics es un personaje que suplantó a Iron Man, y es un personaje muy respetado en este mundo de los cómics. La importancia del personaje jamás es destacada en el cómic, y por tanto su muerte termina siendo olvidable. La segunda es la muerte de Bruce Banner. ¡De Bruce Banner! Estamos de acuerdo que no estamos hablando de 3D Man o alguna mierda de Vengador. Estamos hablando de uno de los Vengadores más famosos de la historia, que muere de manera anticlimática con un flechazo de Hawkeye. Y lo peor de todo es que sabemos que estos personajes regresarán muy pronto. Pero la historia cree que estas muertes serán impactantes para el lector, cuando nunca se le da un peso ni a la manera de morir ni al legado que tienen. Al igual que Tony y Carol, son peones del escritor para hacer lo que él quiere, aunque esto no tenga ninguna repercusión o resonancia dentro de su propio universo. En conclusión, el evento de Civil War 2 peca de mucho de lo que la mayoría de maxi crossovers actuales pecan, una falta de honestidad para contar una historia más allá de simplemente querer capitalizar a costa de sus propios personajes, muertes intrascendentes que sabes que no durarán, y una conclusión insípida. El personaje central, Ulises, es simplemente un MacGuffin poco interesante que jamás desarrolla una personalidad, y que por alguna razón comienza a crear un conflicto por poder ver el futuro, a pesar de que existen personajes como Madame Web desde hace décadas. Aunque sí, la premisa es interesante y da para una verdadera discusión moral, termina siendo anecdótica, ya que ningún personaje evoluciona después de la historia, y peor, no solo Carol Danvers no evoluciona como personaje, sino que involuciona para ser esa odiosa que desgraciadamente ha creado una mala imagen del personaje, y olvidando lo verdaderamente importante que representó que Miss Marvel adoptara el manto de Captain Marvel, un aprendizaje y un crecimiento para el personaje. No, a una mujer poderosa no la determina ser testaruda e intransigente. Una mujer poderosa es aquella que sabe escuchar, que puede unir entre las diferencias a los demás. Es lo que una líder como Carol Danvers debería representar. Y bien, estas son las razones por las que creo que Civil War 2 no funciona. Dime tú, ¿qué opinas acerca de esta historia? Suscríbete a The Top Comics para más información sobre cómics de Marvel. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.